Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a dar inicio a la Comisión Informativa de Asuntos Generales. El primer punto del orden del día es invitación a todos los concejales y concejalas asistentes a que comuniquen cualquier interés relevante que pueda existir en relación con cualquiera de los asuntos incluidos en el orden del día de la sesión. ¿Alguna cuestión? Nada. El segundo punto del orden del día es presentación del proyecto integral de empleo para colectivos de atención prioritaria. Le paso la palabra a Chimi. Sí, egun on denoi. Espera que se me ha quedado esto. Egun on denoi, buenos días a todas y todos. Hoy venimos a presentar el proyecto integral de empleo para colectivos de atención primaria. Nos estamos refiriendo a un desarrollo de un itinerario individualizado para o dirigido para mayores de 45 años y personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión. Es por ello que las características que se solicitan para poder participar en este plan de empleo son muy concretas y específicas, como son ser perceptor de RGI o ingreso mínimo vital, parados de larga duración, personal con una baja cualificación académica, mujeres que hayan sufrido violencia de género, personas que tengan también reconocido algún grado de discapacidad igual o superior al 33% y, repito, pues personas que estén también en riesgo de exclusión social. Es un programa que conlleva también un apartado de formación de 200 horas y luego una contratación parcial del 75% de parcialidad y que se inicia el periodo de formación en enero, en marzo se procede a la contratación, ¿vale? Y, repito, este es uno de los planes que este año han sido aprobados, que tengo que decir que el 100% de lo que se ha solicitado ha sido concedido, es decir, hemos tenido un 100% de efectividad. Eso ha conllevado también a que el personal del departamento, además de hacer un trabajo previo, que es el preparar las solicitudes, en estos meses de noviembre y diciembre pues han tenido que estar al 140% para poder poner en marcha en tiempo y forma todos los planes, no solo este que estamos presentando, sino el resto de planes que os hemos venido pues presentando en el último mes concretamente. Y concreto ya a las especificaciones de este plan en cuanto a lo económico, en cuanto a los puestos, le voy a dar la palabra al responsable del departamento, Ayuso, para que os explique. Kaixo, egun on, eskerrik asko. Bueno, este programa contempla la contratación de 12 personas. En la fase de contratación, tal y como ha comentado Chimi, hay una primera fase de formación, donde hay una serie de módulos específicos que ya están definidos. 3 de ellos son transversales: prevención de riesgos laborales, sensibilización en igualdad de oportunidades y habilidades sociales, y luego ya 2 son ya de actuación en temas de limpieza de espacios abiertos e instalaciones industriales y mantenimiento y mejora de jardines y zonas verdes. Y a partir de esa formación, que la idea es que empiece la semana del 13 de enero, durante 2 meses se formarán para luego pasar a la fase de contratación, que se prevé que sea a partir del 10 de marzo, de forma que durante esos 6 meses bueno, estarán contratadas y se prevé que finalice el programa el 9 de septiembre. ¿Vale? Todo esto son plazos planificados inicialmente, esperamos cumplir, obviamente. Y bueno, se trata de esas 12 contrataciones, y luego para apoyar el programa se contrata también una persona encargada y una persona administrativa durante 8 meses, que durará tanto en la fase de formación como en la de contratación, y la persona formadora que se encargará de la fase de formación durante esos 2 meses. ¿Vale? También está contemplado en este presupuesto los materiales necesarios para la ejecución de las actividades, y la subvención concedida asciende a 205.380 euros, que supone el 100% del programa, ¿vale? De los gastos del programa. Y estos son los plazos clave, los hitos clave que tenemos. El 3 de diciembre ya se solicitó a Lanbide la oferta de empleo. La semana pasada teníamos alrededor de 103 personas ya candidatas inscritas, entonces se prevé un proceso de selección. Se cerró la presentación de candidaturas el pasado viernes, y ahora pues tenemos que hacer el proceso de selección a lo largo de este mes. Pues es lo que comentaba, que bueno, se nos ha de alguna forma concentrado bastante actividad al final del año.
y luego el 10 de marzo empezaría la fase de contratación para, lo dicho, finalizar el 9 de septiembre. Si tenéis alguna duda, pregunta. Que es que enciendo mal. No, luego lo quito. ¿Alguna cuestión al respecto, Julen, Hall, Paul? Espera, porque le he dado al que te bloqueo. Si pensabais que ibais a hablar más en esta... No, está aquí. Joder, sí que has metido el botón para adentro. Para dejarlo un poco igual. Si no te levantas, por favor. Sí, eso es. Te pongo el micro así. Es que creo que bloqueo a todos. Entonces... No, porque si no, no se graba, ¿no? Claro, si no se te oye. Bai, egunon. Hau plan hau da, iazko plan piloto baten jarraipen batez. Plan horren emaitzarik ero badakagu, ze plan piloto izatera ulertzen dut, horrek emaitza batzuk izango zituen, ebaluaketa bat, eta horrez gero, jarriko ziren aurrera behira beste plan batzuk, orduan, ia emaitzarik ero dagoen ala ez. Bai. El piloto era... Sí, el programa piloto aquel famoso que cogíamos a 12 personas y les dábamos un itinerario y a otro no, el resultado se hacía un año después de haber acabado. Entonces, para poder analizar el resultado es finalizado 12 meses después de haber finalizado todo el programa, entonces es cuando se hacía la evaluación. Eso era lo que ponía en el plan. Ya, vale. Seguimos. El tercer punto del orden del día es información de los resultados de los presupuestos participativos 2025. Bueno, quiero comenzar esta intervención destacando la importancia que tiene para este equipo de gobierno la participación ciudadana como herramienta fundamental para construir un ERMA más inclusivo, transparente y adaptado a las necesidades reales de nuestra ciudadanía. Este proceso de presupuestos participativos que hoy traemos a esta comisión no es una mera formalidad. Es una demostración de nuestra firme voluntad de escuchar, aprender y trabajar conjuntamente con nuestros vecinos y vecinas. Para la elaboración del proyecto de presupuestos del año 2025 hemos tenido en cuenta no solo las aportaciones que han surgido del propio proceso participativo, sino también hemos tenido en cuenta todas aquellas sugerencias que hemos ido recibiendo a lo largo del año 2024. A través de los distintos canales que el Ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía, como es la atención ciudadana vía punto, hasta los mensajes o comentarios que nos llegan por otras vías, como reuniones vecinales o incluso comunicaciones informales. Cada propuesta e inquietud es valiosa y forma parte de la construcción de nuestras políticas públicas, porque creemos que un presupuesto no debe ser solo un documento técnico o una lista de números. Debe ser una herramienta viva que refleje las prioridades y aspiraciones de quienes viven y trabajan en ERMA. El proceso participativo nos permite acercar la Administración a la ciudadanía y, al mismo tiempo, abrir nuevos espacios de diálogo y colaboración, algo que entendemos como esencial para fortalecer el tejido social de nuestro municipio. Es importante también resaltar que este no es un proceso aislado. La participación ciudadana no se limita a un momento puntual, sino que es un compromiso continuo. Queremos seguir fortaleciendo los canales de comunicación entre la institución y la ciudadanía, hacerlos más accesibles y efectivos, porque solo desde una escucha activa y una implicación compartida podremos construir un ERMA mejor para todas y todas. Hoy contamos con Montse, que nos va a explicar detalladamente el proceso participativo.
Pero como responsable política quiero reafirmar nuestro compromiso con esta forma de trabajar, la cual acerca las decisiones a las personas y nos hace avanzar hacia un modelo de gestión más democrático, justo y responsable. Montse. Egunon. Bueno, pues nada, vengo a presentaros un poco los resultados de este año del proceso de participación en referencia a los presupuestos del 25. Igual lo primero más destacable es el tema de participación. Este año han participado 50, ahí no lo he puesto, se me ha olvidado, pero 58 personas. Hay que destacar que solemos andar con una participación de unas 100, 100 y algo personas. Y este año, sin embargo, ha habido 58. Hemos tenido algún problema con la recogida. Ya sabéis que las formas de participar era bien a través de los buzones esos que se han ido instalando por los barrios y también a través de la página web. En la página web hemos recibido más o menos el 25% y el resto han sido en los buzones. Pero sí que hemos tenido incidencias con los buzones, porque al menos un par de veces el buzón de San Lorenzo se ha forzado y las papeletas han estado por ahí, se han perdido, vamos, o volando. Y luego también en el de San Pelayo, al lado de Eroski, también una vez. Entonces, bueno, pues eso creo que tiene incidencia porque, de hecho, luego en lo de participación por barrios que tenemos, ahí aparece que es un 3% en San Lorenzo, cuando hablábamos otros años de un 17, 18 de papeletas recogidas. Entonces, bueno, creo que puede tener incidencia. Es verdad que todos los datos que salen aquí son los que son, pero bueno, que es verdad que hay una parte de ahí que se ha perdido. Por edades, menos de 40 el 16%, entre 40 y 60 el 33% y más de 60 el 22%. Luego hay que tener en cuenta que también hay un 30% de personas que no responde a esta pregunta, entonces, bueno, pues no tenemos el dato de edad. En cuanto a género, 57% mujer, 34% hombre. Y como hemos comentado, por barrios, un poco la zona centro, que suele ser también la más amplia, es el 35%, Oquinsuri el 7%, Ongaray el 19%, San Lorenzo el 3%, San Pelayo el 19% y Abereche el 3%. Y luego hay un 14% de personas que no responden. Entonces, bueno, aquí sobre todo, eso, lo más llamativo es sobre todo en la zona de San Lorenzo, que, por ejemplo, el año pasado era como el 17%, así, y este año pues creemos que tiene incidencia un poco esa pérdida de papeletas. En las prioridades que marca la ciudadanía, pues son bastante parecidas a las del año pasado. Primero está accesibilidad, movilidad, luego regeneración de espacios y edificios municipales, mejora de los servicios y la atención a la ciudadanía, empleo y emprendimiento. Bueno, el año pasado también eran esos 4, sí que cambiaba el orden, creo que estaba empleo en tercer lugar, pero bueno, más o menos los 4 primeros eran así. Y respecto a la parte esa de preguntas abiertas que hacemos sobre propuestas, pues también vemos que muchos son los temas que se suelen repetir otros años, ¿no? Relativos, muchos suelen ser la mayoría a urbanismo y mantenimiento urbano, como podéis ver, y ahí hablan, pues por ejemplo, había unas cuantas de instalar, que el año pasado también se habló, solicitan un ascensor ahí de la zona de Eroski a las casas de arriba. Luego, en general, mejora de espacios y edificios, pues se refiere a aceras más amplias, bueno, así un conjunto de cosas, pues de todo el tema de perros, este año también, bueno, pues nuevos equipamientos, ahí hace referencia mucho también a temas que personas que solicitan equipamientos deportivos, desde canchas a mesas de ping-pong, un poco de todo. Zonas verdes y jardines, pues mejorar, crear el tema de bidegorris y vivienda, pues hablan 4 personas ahí de viviendas de VPO y para jóvenes. En mantenimiento urbano, lo que hemos comentado, pues bueno, esto suele ser más tema de podas de árboles, mejora de las rampas, los suelos, las baldosas rotas, limpieza en general de los barrios, del pueblo, y luego 4 también hay en iluminación, que sí hay en algunas zonas hay escasa iluminación. Y luego tenemos un conjunto también de propuestas más variopintas, pero también se han repetido otros años, como puede ser eso, espacios para jóvenes y pues gastelecus, ludotecas. Luego el tema también de las heces y los orines de los perros también, bueno, tiene bastantes propuestas porque hay que hacer una mejora en ese ámbito. Empleo, seguir trabajando en favor del empleo. Plaza del Mercado también, que se rehabilite la Plaza del Mercado. Hay 5 que hablan también de la variante, que se construye la variante. Hay otras 4 que se refieren a mejorar la comunicación, una comunicación más abierta entre el ayuntamiento y la ciudadanía. Y finalmente, pues 3 referidas a aparcamientos. Pero bueno, son un poco, van en la misma línea igual de años anteriores.
Y esto es un poco todo lo que hemos recogido este año. Vale, gracias, Montse. ¿Alguna cuestión? Bueno, pues damos entonces por finalizada la comisión informativa. Bueno, sí, bueno, ya lo ha comentado Montse, el tema de la baja participación respecto al año pasado ha sido causa de lo que ha pasado en San Lorenzo y en San Pelayo, que en San Lorenzo por 2 veces se han reventado los buzones y en San Pelayo otras 2 veces, ¿no? Habéis comentado que también una por lo menos, bueno, 3 veces han reventado los buzones y bueno, pues eso, como ha explicado Montse, es debido a... Yo animaros también a todos a ir trabajando la participación e impulsar este proceso participativo que, bueno, aunque nos vayan trasladando a lo largo del año todas las propuestas y, pues bueno, entre todos impulsarlos y nos encantaría que creciese el número de aportaciones. ¿Vale? Bien, gracias.